Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente tema de la materia de metodología de la investigación. Como ya lo habíamos anunciado, bueno, el día de hoy, vamos a trabajar lo que es ya con el conocimiento científico, es decir, lo que se define como conocimiento científico y sus características. Bueno, vamos comenzando. Definición o más bien introducción. Dice, a diferencia de todos los anteriores, los que ya habíamos mencionado, los que estaban dentro del conocimiento no científico, dice, el conocimiento científico se obtiene mediante un proceso riguroso y sistemático orientado por interrogantes previas para describir, explicar, interpretar, comprender e intervenir sobre el mundo. Aquí, solamente sería cuestión de ampliar el elemento de las interrogantes. Las interrogantes, no son otra cosa más que las preguntas que el científico o el investigador se está haciendo respecto al problema que ha decidido estudiar. Por ejemplo, volviendo al tema de los pingüinos emperador, la pregunta del cajón sería ¿qué es lo que está provocando que haya un aumento demográfico en las comunidades de pingüinos emperador? Esa interrogante sería precisamente la que me llevaría a intentar describir, explicar, interpretar, comprender e intervenir sobre el mundo. Intentar explicar qué es lo que está pasando y que está dando como resultado un incremento en el número de pingüinos emperador. Comprender precisamente esa situación y quizá, poder intervenir si está dentro de mis manos, porque, como muy buen investigador, una vez que yo reconozco las causas de cierto problema, puedo comenzar a trabajar sobre ellas y resolverlas, primeramente a través de un experimento, como ya lo hemos venido mencionando. Entonces por ahí va esa parte. Dice, este proceso contempla una metodología específica que depende del del modelo epistemológico, del objeto de estudio y de los fines investigativos. Eso ya lo iremos viendo un poquito más en el área de lo que es el protocolo de investigación, que estaremos revisando en nuestra próxima semana, ¿va? Definición, dice, el término científico, deriva de la palabra ciencia, del latín scientia, de scire, o sea, conocer, que se define como el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Debe entenderse como una forma más de explicar la realidad en que vivimos, es decir, los fenómenos que ocurren en la naturaleza y sociedad, concepto que incluye todo lo que existe a nuestro alrededor, lo que está dentro de nuestra capacidad de entendimiento, lo que el mundo y lo que somos nosotros. Entonces, ahorita vamos a retomar esta parte, dijimos, es el conocimiento cierto de las cosas. Eso es básicamente la veracidad de un conocimiento y su validez. Es decir, que realmente sea un conocimiento verdadero. Cuando obtenemos las causas del aumento demográfico de los pingüinos emperador, tenemos un conocimiento verdadero, conocimiento cierto del problema y de la situación que se está dando o del fenómeno natural que se está dando. Entonces, va por ahí. Y todo, todo lo demás, pues ya lo hemos explicado con anteriores ocasiones. Ya lo habíamos de alguna manera desglosado. El conocimiento de tiempo científico no es un conocimiento de mayor estatus que el conocimiento no científico, el cual es igual de válido para los fines de los grupos humanos que lo producen. La diferencia con respecto al conocimiento científico y conocimiento no científico es que este se considera más verdadero, precisamente por el simple hecho de ser más rigurosos a la hora de cuestionar, de llevar a cabo los experimentos, pero también a la hora de llevar una metodología para la obtención de esos conocimientos y principalmente también el ser crítico con lo que aprendo. Durante la vida cotidiana, por ejemplo, nunca nos cuestionamos realmente cómo nos enseñan a cocinar. Sin embargo, dentro de lo que es el conocimiento científico, sí habría toda una ciencia que se encargaría precisamente de estudiar, por ejemplo, la relación de los distintos sabores de los distintos sabores y cómo la combinación de ciertos sabores pueden producir una nueva sazón y por ende un nuevo platillo. Eso ya entraría a lo mejor dentro de la gastronomía. Pero un conocimiento no científico como el de la vida cotidiana, pues realmente no es o no se considera que sea tan verídico. Sin embargo, tiene su función dentro de la vida diaria. Dice, aquí solamente voy a retomar, permítanme, aquí. Dice, sí lo voy a retomar desde acá. Dice, cuando se habla de conocimiento científico, viene a nuestra mente la idea de que tiene mayor posibilidad de identificar las regularidades que existen en el mundo y explicar su origen a través de leyes y teorías. Ojo, esta va a ser la importancia, el elemento que vamos a retomar de alguna manera de este fragmento, leyes y teorías. La teoría, pues ya lo habíamos dicho, es un conocimiento que se ha comprobado, una hipótesis que se ha comprobado. La ley sería algo que se da siempre bajo cualquier circunstancia, por ejemplo, la ley de gravedad.
La ley en última instancia es como la forma o las causas que llevan a que los objetos caigan al piso o que nosotros, por ejemplo, aunque la Tierra estuviera volteada hacia abajo, pues no caigamos, ¿va? Es la causa y la respuesta a una pregunta. ¿Va? De igual manera, la teoría pues también pretende ser una respuesta ya confirmada, que ha pasado por un proceso de análisis y demás, para poder convertirse precisamente en eso, en una teoría. Pero entonces, la finalidad de un investigador precisamente es encontrar esas teorías, esas leyes que explican cómo se mueve la realidad, el mundo. Es como si consideráramos que el mundo tuviera una especie de ley o de leyes que lo mueven. Es decir, que si las descubriéramos, podríamos cambiar el mundo y manipularlo precisamente, tanto en el ámbito social como en el ámbito natural. Ahora, el conocimiento científico, bueno, intenta producir un saber cierto mediante la explicación de los motivos de su certeza. Además, pretende establecer generalizaciones. Ya habíamos dicho precisamente esta parte de generalización, pues no es otra cosa más que el creer que si yo, por ejemplo, tomo a un grupo determinado de hombres y hago un experimento y compruebo que esos hombres tienden a ser más agresivos a lo mejor que el sexo femenino, el simple hecho de esas evidencias que yo obtengo me lleva a considerar que todos los hombres tienen esa misma característica, es decir, generalizo. A eso se refiere. Dice, como ya vimos, bueno, esta idea tiene sus antecedentes en la filosofía griega, pero su método fue planteado inicialmente por Francis Bacon, cuando veíamos los antecedentes de la investigación. Para estudiar la naturaleza, Bacon aspiraba a dar razón de todas sus afirmaciones, luego de sistematizarlas, fundamentarlas y probarlas. Es decir, cuando hablamos de fundamentar algo, no es otra cosa más que dar la justificación del por qué creo yo que eso es así. Por ejemplo, si te preguntaran por qué los pingüinos emperador han aumentado su población, bueno, tendríamos que mostrar las evidencias, todo mi proyecto de investigación, incluido precisamente la bibliografía que revisé para comparar con la actualidad, los experimentos que realicé, las evidencias que arrojaron y demás, y mostrar que todo fue hecho bajo un sistema muy riguroso. Eso sería mi justificación. En el ámbito más cotidiano, por ejemplo, cuando yo les pedía la tarea, por ejemplo, o en su clase, cualquier otra clase que les pidan tarea y que les digan, oye, es que necesito la fuente de información, es decir, el link de la página donde rescataste la información junto con tu trabajo. Y cuando yo digo, bueno, es que el trabajo si no viene con la fuente de investigación no es válido, sin la fuente de investigación, pues no es otra cosa más que la fuente de investigación es precisamente, la vamos a entender dentro de todos estos comentarios que acabo de hacer, la vamos a entender precisamente como tu justificación. Es decir, no lo dije yo, lo dice fulanito de tal o lo dice tal universidad. Y cuando se habla de una universidad, se habla de que tiene un peso de veracidad, es decir, de certeza. Entonces, si tú me entregas un trabajo con una fuente de investigación en la vida cotidiana, en el mundo académico, asumo que hay una justificación para que tú digas lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces, hay una fundamentación. Y esto va a ser, vaya la redundancia, fundamental en el ámbito, el ámbito académico, ¿va? Entonces, vayámonos acostumbrando a esa parte, muchachos. Ahora, las características de lo que es el conocimiento científico. La primera, pues bueno, es objetivo. ¿Qué significa objetivo? Dice, pretende describir los hechos naturales o sociales tal cual se presentan y son, sin que influyan los juicios de valor o las adscripciones intelectuales de quien los observa y estudia. Cuando hablamos de una objetividad en un conocimiento, no es otra cosa más que estás mostrando las razones, causas o información tal como es. Y no influye tu propia opinión. Ojo, si influye la opinión, ya no es objetivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya habría un juicio de valor, es decir, una crítica propia. Un conocimiento objetivo, planteémoslo, sería como el 2 más 2 es igual a 4. Básicamente ese conocimiento se lo preguntas a cualquier persona, un chino, un japonés, un americano, un estadounidense, un canadiense, un mexicano, en última instancia siempre va a ser 4. Es decir, es verdadero ante los ojos de todos. El conocimiento científico pretende ser tan exacto como ese. Por eso se le van a conocer a las matemáticas como las ciencias exactas.
Verificable, dice, intenta demostrar la verdad de una proposición, hipótesis y o teoría. Por esta razón sostiene que los datos deben ser considerados verdaderos solo cuando pueden ser comprobados mediante experiencia, recuento o medición. Es decir, la fuente, por ejemplo, en mi caso, cuando yo les dejo alguna tarea o cuando les puedan dejar una tarea en la preparatoria, va a tener precisamente la función de que el maestro o la autoridad académica pueda precisamente verificar que tu conocimiento realmente es cierto. Cuando tú haces un proyecto de investigación, pensemos por ejemplo en el caso de los pingüinos de emperador, pues no es otra cosa más que tú con tus fuentes, experimentos y demás, cualquier persona podría llevar a cabo una comprobación de toda tu información y entonces mostrar que sí es cierto. ¿Va? Falible. Acepta el supuesto de que no es un conocimiento acabado, es decir, que puede ser parcial o erróneo. No obstante, puede perfeccionarse, lo que se logra por medio de comprobación. Una persona, un investigador, en tanto que no descubra una ley, y aún creo que con las leyes podría darse el caso, el conocimiento científico se considera como un conocimiento que podría estar erróneo. Es decir, si un científico llega y lee tu trabajo y de repente descubre que cometiste posiblemente un error, bueno, lo puede afirmar. Sin embargo, puede llevar a cabo un proyecto de investigación propio a partir de lo que descubrió en tu trabajo y entonces demostrar a través precisamente de otro proyecto de investigación que el trabajo estaba erróneo o que le faltó alguna parte. A lo mejor nosotros solo tomamos en cuenta el calentamiento global en el caso de los pingüinos emperador, pero a lo mejor hay otras razones que influyen también en el aumento demográfico, es decir, el aumento de número de pingüinos. Entonces, a lo mejor este investigador va a decir, a ver, si estás en lo cierto, va, perfecto, es el calentamiento global, pero también influye esto, y esto no lo tomaste en cuenta. Pero para que esa persona diga eso, va a tener que dar una serie de justificaciones del por qué considera que tú debiste haber tomado en cuenta. Y no implica que te esté destruyendo tu trabajo, no, lo complementa. Lo viene a, pues vaya, sí, complementar. Entonces, eso es básicamente, eso va a pasar en todo conocimiento científico. Entonces, es importante precisamente que nosotros como investigadores tengamos precisamente esa cuenta, ¿va? Que nuestro trabajo no es el trabajo final, sino es un solo paso en toda la investigación referente a un evento particular, un fenómeno particular. Sistemático. Bueno, aquí no me voy a detener tanto, pues como ya lo hemos mencionado, precisamente responde a una búsqueda planificada. Creo que con eso lo menciona, ¿no? Y si es el resultado de un sistema de ideas interconectadas entre sí de forma lógica. Pues básicamente es una serie de pasos que se tienen que seguir y que tienen que ser perfectamente riguroso, como ya lo había mencionado también Descartes. Acumulativo. Se orienta el progreso gracias a la acumulación de nuevas teorías junto a las anteriores, ya que una teoría que ha probado ser verdadera no deja de serlo por la aparición de otra nueva. Es decir, dentro de lo que es el conocimiento científico encontraremos infinidad de teorías, infinidad de versiones distintas referente a un mismo evento particular. Eso no significa que una teoría sea mentira, sino que es simple y sencillamente un paso dentro de toda la investigación referente a un fenómeno. Es decir, somos una piedra precisamente o como dirían, una coma dentro del ámbito de la historia científica. Entonces, mi conocimiento ha permitido quizá dar una serie de pasos o una serie de ideas que a lo mejor motivaron a otros científicos a investigar y entonces los llevan a descubrir la otra verdad de ese fenómeno que tú estudiaste. Entonces es un paso, no significa que venga y destruya tu teoría, sino que se va complementando, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. General, dice, intenta demostrar la verdad de una proposición o de una teoría. Por esa razón, pretende explicar hechos singulares, integrándolos en pautas generales llamadas leyes. Ya lo habíamos mencionado, es como tratar de encontrar las razones por las que este mundo funciona, cómo funciona. Repito, es como si este mundo, incluidos los seres humanos, animales y demás, fuéramos precisamente toda una maquinaria que ahora fuéramos como ese carrito o esa muñeca que te regalaron de niño y que tú ahora has comenzado a desmenuzar para tratar de comprender cuáles son las razones por las que funciona de tal manera. Quizá para cambiarlo o quizá simple y sencillamente para conocerlo. Aunque como ya habíamos mencionado, pues realmente el ser humano no solo estudia, no solo investiga por cualquier y simple razón. No, lo hace por algo. Es decir, lo hace para mejorar su medio ambiente, su contexto, para poder encontrarse
más cómodo, ¿va? Entonces va por ahí el asunto. Fáctico, dice, es producto del análisis de los hechos naturales y sociales. Es decir, el conocimiento científico literalmente se enfoca a estudiar las cosas reales, el mundo real, ya sea el mundo social o el mundo natural, desde el funcionamiento de mi cuerpo en el área fisiológica, es decir, cómo funcionan mis distintos sistemas, sistema circulatorio, sistema muscular, sistema nervioso, sistema endocrino y todos los demás, comprender cómo funcionan, desde también estudiar, por ejemplo, a los pingüinos emperador y un evento natural, desde estudiar, por ejemplo, una tormenta, desde estudiar un tornado, que son ámbitos naturales, o están dentro del ámbito natural, hasta estudiar, por ejemplo, el por qué los seres humanos tienden a la drogadicción, o por qué ciertos seres humanos tienden a la depresión, o por qué, por ejemplo, hay determinado número de pobreza, porcentaje de pobreza en un país, qué sistema político funciona mejor para determinada sociedad en general, ¿va? Entonces, todos ellos son parte precisamente del momento llamado ciencia. Y todos finalmente van a funcionar como ese objeto de estudio para el investigador que vaya a decidir estudiarlos. En la actualidad dice, bueno, en algunos círculos académicos, es decir, un círculo académico no es otra cosa más que un conjunto de personas que se dedican a la investigación o trabajo, llámese de cualquiera de las distintas áreas. Prevalece la idea de que el conocimiento científico es conocimiento probado, y que su diferencia con el empírico es que la ciencia produce conocimiento mediante el uso de un método que además permite comprobarlo. Esa va a ser la característica propia y fundamental del conocimiento científico, que es un conocimiento que se puede comprobar. Tú no puedes probarle a tu amigo cómo te sabe a ti el chocolate o la manzana, porque es un conocimiento que solo te queda dentro del área subjetiva, es decir, solo a ti. Pero el conocimiento científico sí se podría probar a los demás. De esta forma, bueno, el objeto de estudio no es lo que determina la demarcación entre ciencia y otras actividades intelectuales, sino la utilización de un método. Eso va a ser lo importante. Y, ya lo habíamos dicho, es un método riguroso. Bueno, hasta aquí estaríamos terminando con lo que es con el día de hoy con nuestro tema, o si es sabatino, bueno, hasta aquí estaríamos terminando con ese tema. Ahorita vamos a continuar con el que sigue. Esperemos que haya quedado lo más claro posible. Yo sé que es muchísima información, muchachos, pero bueno, es relevante precisamente tratar de trabajar con ella para ir comprendiendo todos los elementos que involucran a la metodología de la investigación y cómo ellos nos van a ayudar precisamente al desarrollo de nuestra vida académica, ¿va? Entonces, es importante que si tenemos alguna duda, hay que hacerla llegar directamente al grupo dentro de nuestros horarios de clase. Si es fuera de horario de clase, bueno, ahí sí les quedaría un poquito mal y les tendré que contestar un poquito después cuando yo me vuelva a conectar para mi siguiente clase, ¿va? Pero tratar de contestar a la brevedad posible. Bueno, entonces hasta aquí estaríamos terminando. Que tengan un buen día. Continuamos.